Lucas, capítulo 24, verso 26, la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Las Escrituras nos revelan que la cruz de Cristo no fue una ocurrencia divina, ni un accidente humano, porque Jesús era el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. En su mensaje en el día de Pentecostés, Pedro confirmó esta verdad cuando dijo que Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Hechos, capítulo 2, verso 23. Pedro estaba allí cuando eso pasó. Él sabía que el Calvario no tomaría a Jesús por sorpresa. Años después, cuando escribió su primera epístola, Pedro se refirió a Jesús como el Cordero que Dios escogió antes de la creación del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ahora, Pablo está de acuerdo con Pedro en que la cruz estaba en la mente y en el corazón de Dios desde el principio. Después de todo, si Dios prometió la vida antes de la creación, y si nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, y escribió nuestros nombres en el libro de la vida, entonces el gran plan de salvación tiene su origen en los divinos consejos de la eternidad. Cuando Jesús vino al mundo, sabía que venía a morir. Y va a decir a aquellos dos discípulos desanimados en el camino de Emaús, dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Les preguntó Jesús. La cruz era un encargo divino. Luego, esa misma tarde, Jesús se les apareció a los 11 apóstoles y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas capítulo 24, verso 46. Jesús no fue asesinado. Él entregó voluntariamente su vida por sus ovejas. Su muerte era necesaria en el eterno plan de Dios. El sacrificio expiatorio del Mesías fue anunciado en los escritos y profecías del Antiguo Testamento, y Jesús comprendía perfectamente las escrituras judías. Todo el sistema mosaico de sacrificios y el sacerdocio que lo mantenía eran imágenes y sombras de las buenas cosas que habrían de venir. Jesús sabía lo que todo judío sabía, pues la raíz de todo ese sistema era el Levítico en el capítulo 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y Hebreos en el capítulo 10, de los versos 5 al 7, va a decir, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, y en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Jesús entregaría a sí mismo como holocausto por nuestros pecados en rendición total a Dios, ofreciendo pagar el precio por nuestras ofensas contra Dios. Sacrificio se refiere a cualquier ofrenda animal o que incluía la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la paz, mientras que la palabra ofrenda se refiere a las ofrendas de comida y bebida,
En su muerte en la cruz, Jesús cumplió todo el sistema de sacrificios y le puso fin para siempre. Él logró ser una ofrenda de millones de animales en los altares judíos que esos altares nunca lograrían. Dice, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, va a decir Hebreos en el capítulo 10, en el verso 4. La muerte expiatoria de Cristo fue anunciada primero públicamente por Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercándose al río Jordán. Dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba respondiendo a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Y anunciando el cumplimiento de la promesa de Abraham: el Cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Juan sabía que Jesús no era un pecador que necesitaba arrepentirse, y por eso dudó en bautizarlo. Pero Jesús sabía que su bautismo era el deseo del Padre. Dejémoslo así, por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, respondió Jesús. De hecho, Jesús usó el bautismo como un cuadro de su pasión. Él también se identifica con la experiencia de Jonás. Y vemos de nuevo la imagen de la muerte, entierro y resurrección. En otras palabras, mientras Jesús empezaba su ministerio público, daba testimonio del hecho de que Él había venido a morir por los pecados del mundo. La única señal que Él le daría a la nación judía era la misma señal que Dios envió a los malvados ninivitas: muerte, entierro y resurrección. Hermanos, hoy tomamos a la ligera esta verdad. Y oremos hermanos, para que el Espíritu nos guíe a la verdad y nos lleve a ver nuestra vida en Cristo. El Evangelio es Cristo y en Él está nuestra salvación. Buen inicio de semana. Dios los bendiga.